Tema de hoy, la separación entre el Padre y el Hijo. Ese es el tema de hoy, la separación entre el Padre y el Hijo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Sí, acomodémonos, hermanos. Vamos a darnos un tiempecito más para acomodarnos bien y que puedan encontrarse el tema de hoy. La separación, le dije, entre el Padre y el Hijo es el tema de hoy. Salmo capítulo 22, también le pedí. Amén. Vamos a estar dando una serie de temas los días domingos. Los domingos voy a estar dando una serie de temas de aquí hasta que termine la fiesta de Pascua. Yo le he dicho a usted que a mí no me gusta andar diciendo Semana Santa. Eso no es así. Esa semana de Santa no tiene nada. Pero la fiesta de la Pascua. Amén. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos recordar, así como la misma palabra del Señor dice, debemos recordar los acontecimientos, las cosas que pasaron. ¿Por qué razón? Porque eso nos trae a nosotros, a nuestra conciencia, a entender y a comprender lo que realmente Cristo Jesús y Dios nuestro Padre, nuestro Creador, hizo por cada uno de nosotros. Ayer les decía yo que el Señor dice en Jeremías que Él tiene planes para cada uno de nosotros. Amén. Tiene planes de bien y no de mal. Para que nosotros, dice, por fin podamos recibir lo que nosotros esperamos en el Señor. Amén. Así que debemos recordar esto, no para entrar en la misma fiesta que muchos, o que los católicos celebran en este tiempo. Lo recordamos porque nosotros hacemos conciencia y le damos gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Pero Cristo no está muerto, hermanos. Cristo está vivo. Él está a la diestra del Padre. Está gobernando desde el cielo y Él es el que está en control de todas las cosas hoy. Siempre lo estuvo, incluso en el tiempo de su muerte, Él lo estuvo. A Cristo Jesús nadie lo derrotó ni nadie lo venció. Él vino para vencer, porque Él venció a la muerte, para que de esa manera nosotros pudiésemos vencer juntamente con Él. Amén. Así que de esa manera el Señor nos ha liberado y somos ahora libres en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Listo, ahora sí, ¿tienen Salmo 22? Hoy vamos a aprender algo nuevo, hermano, por ahí. Ay, va a decir usted, nunca me habían hablado de esto en Salmo. Bueno, este Salmo es algo tremendo. Por eso le estoy pidiendo un poquito, le estoy llamando su atención prácticamente en este momento. Y vamos a comenzar en el versículo 1 en adelante. Amén. Ahora sí. Dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Este salmo, al igual que Isaías 53, nos profetizan un gran acontecimiento en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Y al escribirse en el Antiguo Testamento, nos comprueba la palabra del Señor lo verídico que es que este salmista o David, el rey David, escribió aquí. Lo verídico que es la palabra de Dios. Porque vea algo, hermano, aunque esto fue escrito cientos de años antes que Cristo Jesús viniera, y aparte de eso, entre el rey David e Isaías, hay una exactitud en los hechos.
Hay algo que nosotros no podemos negar, algo que el mundo, algo que la ciencia no puede negar. Esto, por esa razón, hermano, es que la palabra de Dios no pasa de moda. Por esa razón es que se dice que la palabra de Dios se renueva día con día. Porque se escribieron cosas hace miles de años y ahora siguen siendo tan verídicas. Y siguen, si son profecías, se cumplen. Y si es palabra de Dios, se refresca, se renueva. Y sigue dándonos un buen consejo. Sigue dándonos una buena enseñanza para que cuando nosotros caminamos en ella, esa palabra se cumple. La palabra de Dios, dijo el Señor, no va a pasar. Los cielos y la tierra sí. Todas las cosas que existen va a pasar, pero la palabra de Dios esa jamás va a pasar. Por lo tanto, la palabra de Dios se renueva día tras día. Fíjense bien, de la manera en la que el rey David comienza a escribir este salmo, perdón hermano, que estoy andando medio mal, nosotros notamos que parece que él estaba al frente o al pie de la misma cruz. Es algo que nos estremece cuando nosotros nos ponemos a pensar o a meditar lo que el Señor hizo aquí. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Se nota o se ve como que él estaba ahí, junto a la cruz misma, escribiendo lo que escuchaba de nuestro Señor Jesús. Todo lo que sucedía, todo lo que estaba pasando, parece que el rey David lo estaba sintiendo en sí mismo. ¿Y sabe qué es lo precioso de todo esto? El rey David escribió esto más o menos 1000 años antes que Cristo viniera. ¿Se da cuenta? Más o menos 1000 años antes que el Señor viniera a morir y a gritar con ese dolor, con ese clamor en la cruz. Por otra parte, el profeta Isaías vino más o menos 400 años antes de Cristo también. O más o menos 600 años antes de Cristo, 400 años después del rey David. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que estas profecías fueron cumplidas de la misma manera que ellos dos las dijeron. No hubo un acuerdo entre el rey David y el profeta Isaías para que dijeran vamos a hablar lo mismo en este día o en estos tiempos. El rey David lo dijo 400 años antes que luego viniera el profeta Isaías y lo volviera a repetir. ¿Por qué razón? Porque Dios venía actualizando desde el mismo tiempo del principio de todas las cosas. Recuérdese que el Señor en el huerto del Edén, cuando tuvo que expulsar a Adán y a Eva de aquel lugar perfecto. Desde ahí mismo el Señor venía anunciando la muerte de Cristo Jesús. El derramamiento de sangre era necesario para la salvación del ser humano. Más tarde lo volvió a hacer Abel. Ya le he dicho, por esa razón es que la ofrenda de Caín, no es que la ofrenda de Caín no era buena, sino que no era lo que Dios venía anunciando, lo que Dios le agrada, derramando sangre. Y Dios lo vio con agrado y aceptó la ofrenda de Abel, mostrándonos que por medio del derramamiento de sangre iba a venir nuestra redención. Gloria a Dios. Más tarde, muchos años más tarde, nosotros vemos que cuando todo el pueblo de Israel cae en la esclavitud en Egipto, el Señor escucha una vez más su clamor y ahora les dice, tienen que derramar sangre nuevamente para que ustedes tengan la cobertura de Dios. Tienen que inmolar un cordero. Y esa sangre tienen que ponerla en el dintel de las puertas de sus casas. Para que esa sea la cobertura. Cuando el ángel de Dios venga, no vaya a hacer ningún daño sobre ustedes y sobre sus primogénitos, sobre sus familias.
Y esa sangre es la que cubrió a todo el pueblo de Israel. Y así sucesivamente, si nosotros seguimos viendo, nosotros nos damos cuenta que el Señor venía refrescando y venía recordándonos en cada libro de las profecías y en cada libro del Antiguo Testamento, que Cristo Jesús venía. La palabra de Dios dice que Él eran las sombras de las cosas que habían de suceder. Y cuando Cristo Jesús llegó hasta la cruz, se cumplieron de una por una cada profecía. Por lo tanto, la palabra de Dios es verídica. Esto nos muestra que es verdad. La palabra de Dios es real porque se cumple. A través de los años hemos visto cómo la palabra de Dios se cumple. Amén. Es una fuerte evidencia, le decía, de cómo Dios es quien inspira las Escrituras. Y ahí ve usted otra vez los hombres. Ay, yo no le creo a la Biblia porque le escribió un hombre. ¿Y qué quieres? Le dije el otro día. Que te le escriba Dios delante de ti y te mate. No sabe lo que está pidiendo. No entiende. La ignorancia es la que mata a los hombres. Pero cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que Dios nos venía mostrando. Él ha sido fiel y ha tenido misericordia con nosotros. Y por eso es que tenemos esta palabra. Ya basta, hermano. Tanta cosa, tanta idolatría. Lo mismo todo el tiempo, año tras año. Lo mismo. Blasfemar, tratando de ponerse en un madero, tratando de simular que a alguien lo crucifican, tratando de inventar cosas que no son. Que el Señor tenga piedad de los que hacen esas cosas. Nadie puede ni siquiera simular lo que nuestro Señor hizo. Porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él es glorioso, porque ese es el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. No existe, ni existió, ni va a existir un solo ser humano en la tierra que pueda hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso es lo que Dios viene anunciando desde los principios de los tiempos. Así que nosotros, hermanos, solo meditamos y tratamos de entender lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, le voy a leer. ¿Me da un amén, por favor? Pero hasta que lo haya encontrado. Sí, porque si no lo he encontrado, no me digan amén. Bueno, para esperarlo, pues. Miren lo que dijo el apóstol Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si esta verdad, si esta convicción, si esta cosa, estamos ahí. Pues yo ahí estoy. Yo estoy en segunda de Pedro. Bueno, eso es lo segunda de Pedro, perdónenme. No, es que es segunda de Pedro lo que yo les iba a dar. Solo yo estaba ahí. Perdónenme, les dije primera. Ya mis números entre que el 2 y el 1 se me parecen iguales. Bueno, pero es lo que le estaba diciendo. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en ella y nos damos cuenta qué es lo que el Señor le decía, nos quiere decir en su palabra, cuando nosotros logramos, con la ayuda del Espíritu Santo, captar cuál es el mensaje de Dios, entonces nosotros no nos vamos a quedar como dice aquí. Otra vez le leo ahora sí, en segunda. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo entendemos la verdad, cuando nosotros comprendemos todo lo que el Señor viene haciendo o viene tratando de decirnos desde el principio de las cosas, no nos va a dejar estar ociosos. ¿Qué o quién es un ocioso? Amén. Alguien que se queda, todo está bien, todo va a estar bien. Me quedo aquí esperando, me quedo confiado. El Señor no viene. No, la palabra de Dios nos grita a cada momento lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Amén. Y cuando nosotros entendemos, entonces no nos vamos a quedar sin dar frutos. Eso es lo que trata de decirnos aquí la palabra de Dios.
Ahora, ¿a dónde voy aquí? Fíjese bien. Déjeme ver que también tengo algo en Primera de Pedro. Cerré el Segunda de Pedro y hoy voy a Primera de Pedro. Uno 9, Primera de Pedro. Primera. Ahora sí. Obteniendo, dice aquí, el fin de vuestra fe. ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos a dar frutos, entonces que nosotros comenzamos a obtener el propósito de la fe en cada uno de nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito de todo lo que Dios y Cristo Jesús tienen y tuvieron desde el principio para cada uno de nosotros. Los profetas dicen que profetizaron de la gracia destinada a ¿quiénes? ¿Se da cuenta? Ellos profetizaron la gracia que estaba destinada para nosotros en estos tiempos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló, gloria a Dios, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales anhelan. Mira a los ángeles. Ni los ángeles pueden ver las cosas que ahora nosotros podemos entender. Dese cuenta que la misma gracia de Dios y misericordia está volcada de nuestro lado, porque Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él está tratando de hacer. Siempre el propósito de Dios, a través de los años, a través de los tiempos, con sus profetas, con sus hombres, con sus grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí para adelante, jueces, reyes, profetas, siempre ha sido que nosotros nos demos cuenta de que Él es lo que tiene para nosotros. La salvación es algo que muchos ni siquiera la podemos comprender. La salvación no se trata de vivir esta vida corta, una vida finita que llevamos y se acabó y ya estuvo, como dicen por ahí. Hermanos, nosotros estamos corriendo para una salvación eterna. Algo que no tiene fin. Usted se puede imaginar. Para una eternidad. Eso es lo que Dios quiere que se nos meta en la cabeza. Amén. Sí. Gloria a Dios y al Cordero. Sin embargo, volviendo a las dos profecías que le hablaba, tanto a la del rey David como a la de Isaías, vemos que su enfoque entre ellos fue distinto. Yo le decía que Isaías, en Isaías 53, él escribe los sufrimientos de Cristo desde una perspectiva externa. Como que él está por ahí, o así como el Evangelio de Lucas, vaya. Algo así es lo que escribe Isaías. El Señor le habla a Isaías, su espíritu reposa sobre él, e Isaías comienza a decir las cosas que van a suceder. ¿Me dejo entender? ¿Verdad? Como quien va siguiendo sus pasos, como quien investiga y se va dando cuenta de las cosas que van a pasar. Y lo va relatando, ¿verdad? De acuerdo a cómo las cosas van sucediendo. Eso es lo que escribe Isaías. Pero la descripción del rey David, por eso es que a mí me encanta este salmo, es diferente. Y él escribe como si él realmente lo está sintiendo en su propia carne. Amén. Es increíble cómo el Espíritu se lo hace sentir a él mismo. A mí me impacta. No puedo pasar de ese versículo 1, hermanos, cuando el rey David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién le puso eso a David en su corazón? David en esos momentos no estaba siendo torturado, ni perseguido, ni mucho menos. Fue un cántico, una alabanza que él preparó.
Es como en los tiempos de hoy. Usted dice, yo dije algo y ni siquiera yo lo había pensado decir. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros mismos. Es la misma presencia de Dios que nos está poniendo palabra para alguien. Amén, gloria a Dios. Alguien va a entender algo en este día. Y esto es lo que le da gran valor a este salmo, como le decía en este momento. ¿Por qué razón? Porque esto describe el sufrimiento real de Cristo Jesús mientras Él estaba en la cruz. Y comienza con una intensa agonía. Mire que Él no está haciendo introducción a nada. Él de una vez dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa agonía en la cual el Señor comienza a clamar, produce el hecho de haber sentido la separación entre Él y Dios. Amén. Seguido por el desprecio, por los insultos, por las infamias de todas las personas que estaban a su alrededor. Esta gente le veía con odio, le veía con cara de burla. En otras palabras, eran como bestias salvajes que atacaban al Señor, tanto físicamente como emocionalmente, mientras Él estaba entregando su propia vida, incluso por ellos mismos y por cada uno de nosotros. Esto, hermanos, sucedía de una forma lentamente en aquella cruz. Y el Señor clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero con todo y esta acción, nosotros notamos una fe inquebrantable en el Señor. Con todo y esta acción, nosotros podemos observar una confianza firme de nuestro Señor en Dios. Note que el Señor, en el párrafo que hemos leído, nunca habla de venganza. En las palabras que David dijo, nunca habla de venganza. Amén. En Él no había deseo de venganza. Con todo y que lo estaban tratando mal, con todo y que lo habían juzgado injustamente, con todo y que lo estaban golpeando, lo habían incluso ya crucificado, y el Señor no estaba quejándose de ninguna de esas acciones. No preguntaba por qué me ejecutan de esta manera, por qué me avergüenzan públicamente así. No decía nada el Señor de esto. ¿Por qué razón? Puesto que Él también veía y sabía que a través de su sacrificio también Él traería gloria a muchos de los que hoy en día le estamos creyendo a Él. Gloria a Dios. Aquí estamos todos nosotros, que aunque aquellos no le creyeron, que aunque aquellos nunca le glorificaron, que aunque aquellos nunca reconocieron quién era Él, Él sabía que en ese sufrimiento, en esa muerte, en esa cruz, allí estaba su gloria reflejada en cada uno de nosotros. ¿Cuántos le han adorado hace un momento al Señor y cuántos le han exaltado? Eso es lo que Él merece por lo que Él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús por su salvación. El versículo 2 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Le dije hace un momento que el salmista, de una manera insólita, describe la agonía de Jesús. Amén. ¿Por qué razón? Porque él siente el hecho de ser abandonado por Dios. Siente el abandono. Él siente esa ruptura. Note que lo que estamos hablando aquí no es que el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? No en el hecho o no en el caso de que el Señor le iba a ayudar a soportar la carga o la culpa por nuestros pecados. No era de eso lo que se estaba quejando el Señor. Se estaba quejando porque sentía esa ruptura entre Él y Dios.
porque sentía que la comunión que desde una eternidad se había cortado. Ese alejamiento, esa soledad de estar sin el Padre, era lo que el Señor le estaba doliendo. Amén. En otras palabras, el Señor Jesús, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor estaba sintiendo, se estaba dando cuenta que el Padre nos estaba prefiriendo a nosotros en lugar de Él. Dios nos estaba echando la mano a nosotros y estaba dejando abandonado a su Hijo. Ese es el abandono que Cristo Jesús sintió. Esa ruptura. Cuando nosotros debíamos pagar por esa culpa, el Padre, con todo y eso, decidió pasar nuestro pecado por alto y se inclinó hacia nosotros. Nos auxilió a nosotros y prefirió dejar a su Hijo en el abandono, en el desamparo. Si eso no es amor de Dios hacia nosotros, hermanos, ¿qué otra cosa tiene que hacer el Señor para mostrarnos su inmenso amor? ¿Cuánta razón tiene Dios mismo cuando dice, con amor eterno yo te he amado? Es que se comprueba la palabra de Dios. Dios no solo es un Dios que habla y que promete. Dios es un Dios que cumple. Sabía lo que iba a suceder ese día y Dios había preparado todo para abandonar incluso a su propio Hijo para podernos dar nuestra salvación. Amén. Él nos prefirió antes que a su propio Hijo amado. Usted y yo, que somos padres, podemos entender estas cosas. ¿Se puede imaginar usted ese grito desgarrador de un hijo suyo? Que usted tenga que abandonarlo, que su hijo esté en un gran problema, en una gran situación, debido a muerte. Pero que haya otra persona justamente en la misma situación y usted tenga que elegir. Y que cuando su hijo vea que usted se está yendo hacia la otra persona, que le grite y le diga, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Usted se imagina? Amén. ¿Usted se imagina usted escuchando ese grito de angustia de su hijo? Eso es lo que sucedió en aquella cruz. Y no fue como un regalo, no fue como un reclamo, porque ese era el regalo que Dios tenía para nosotros. No fue como un reclamo de Cristo al Padre, ya le dije, sino que fue una angustia, porque Él no quería desprenderse de la comunión con Dios. Cristo Jesús siempre estuvo dispuesto a morir y a pagar nuestras culpas. Él estuvo siempre dispuesto a llevar nuestras cargas. Acuérdese que Él todavía se puso en las manos del Señor cuando le dijo, si es posible que yo no pase este trago amargo por mí. Preguntó que si era posible. El Señor sabía, tan afligido estaba el Señor, que sus vasos se rompieron. Su presión estaba en un punto más alto. Y usted sabe lo que es eso. Una persona cuando muere o cuando le da un stroke, lo primero que pasa es que sus ojos se pueden hasta romper, se puede salir hasta sangre. Y eso es lo que a Cristo Jesús le pasó. Su presión sanguínea se levantó lo más alto debido a la aflicción, debido a la preocupación. Y por eso es que el Señor sudó sangre, transpiró sangre a través de sus poros. Se rompieron sus vasos sanguíneos. Pero con todo y eso, el Señor estuvo dispuesto cuando dijo, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Amén. Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Sabe qué es lo que al Señor sí le rompió su corazón? Alejarse del Padre. Es que cuando nosotros, hermanos, aprendemos a tener comunión con Dios todos los días,
usted no puede alejarse de Él. Ahora imagínese Cristo Jesús, su Hijo, que desde la eternidad estaba con Él. Desde la eternidad y hasta la eternidad dice que Él está al lado del Padre. Y ahora tener que romper esa separación. Eso era el dolor de Cristo Jesús. Padre, ¿por qué te alejas de mí? Estoy dispuesto a llevar toda la carga. Estoy dispuesto a pagar el pecado. Estoy dispuesto a morir. Y yo sé que voy a resucitar. Pero no te alejes de mí. Es que muchos lo leemos tan sencillo y muchos lo podemos hablar. Mire usted, como le dije hace un momento, lo que la Iglesia Católica practica. Lo hacen como que si fuera un juego, como que si fuera algo que no duele, como que si fuera algo, como que si fuera un show, pues. Eso realmente rompía el corazón de nuestro Señor y nadie puede estar inventando y copiando esas cosas porque nadie lo entiende realmente cómo fue. Eso es una farsa, es una mentira del diablo. Amén. No puede ser así. Gloria a Dios. El Señor clamaba por tener esa comunión siempre con el Padre. Esta ruptura entre la comunión del Padre y Él y Cristo Jesús fue sin duda el mayor dolor en su corazón. Yo creo que esto fue lo que realmente dejó en aquella cruz por horas un silencio que nadie podía entender. Amén. Imagínese usted cuando Dios calla, pues. ¿Se puede imaginar usted? Hace un momento nosotros adorábamos al Señor. ¿Y sabe por qué usted llora? ¿Sabe por qué usted puede decir gloria a Dios? ¿Sabe por qué usted le puede decir tú eres santo? ¿Sabe por qué usted le puede decir Señor, yo exalto tu nombre es santo? Porque su presencia está aquí. Porque usted lo está sintiendo, porque hay una comunión. Gloria a Dios. Y usted, cuando usted llora, esa es una forma de poder, de mostrar nuestro sentimiento. Esa es una forma de que nuestro sentimiento salga y se deje ver. Ahora imagínese usted que el mover del Señor no estuviera en este lugar y usted estuviera, háblele y usted no sintiera nada, como muchos realmente no lo sienten. Amén. Eso es horrible, que usted clame al Señor y el Señor no está. Amén. Algunos entienden lo que estoy hablando. Eso es tremendo. A mí me ha pasado antes, que usted busca comunión con el Señor, pero usted no siente nada. Usted dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo caigo de rodillas delante de ti, yo te clamo, yo te hablo, yo te busco en cada momento, yo te canto, yo te oro, yo trato de encontrar esa comunión contigo, pero no está, no la siento. Es como que no pase nada. Amén. Ese era el dolor más grande que el Señor estaba sintiendo, esa ruptura. Esa separación, porque Dios había tenido que hacerse a un lado de Él. ¿Cuál fue la razón? La paga del pecado. Había que pagar. Había que pagar por el pecado. Eso es lo que la misma justicia de Dios exige. Amén. Por esa razón es que yo me he cansado de decirle a usted, todo el que trata de cumplir con la ley no sabe lo que está buscando. Todo el que quiere cumplir con la ley, así muera, así se mate, así se entregue a sí mismo, no va a poder. Había que pagar, pero con sangre inocente. Sangre pura, sangre preciosa, sangre que pueda valer lo que la santidad de Dios demanda.
y Cristo Jesús estaba pagando. Por lo tanto, el Padre no podía estar a la misma vez con el Señor. Él lo tuvo que dejar que comprara, que pagara. Y ese fue el abandono que Cristo Jesús sintió. Ya le dije, no se equivoque usted pensando que el Señor se quejó cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él no podía pagar nuestros pecados. No era eso lo que el Señor estaba sintiendo. Estaba sintiendo el alejamiento de Dios, de su presencia. Gloria a Dios. Se rompía aquella relación. Fíjense bien que no era nada, hermanos, el dolor que el Señor sentía. Claro que había dolor físico. Claro que había dolor emocional. Ya le dije, ¿cuántos golpes no le dieron al Señor en todo ese calvario? Amén. Cuando el Señor llegó a la cruz, Él iba molido. Iba irreconocible, Él iba totalmente destruido físicamente. Ya no se hable de lo que le gritaban, de la injuria que le hacían. Lo escupían, le hacían cosas. Sus ropas, dice la palabra del Señor, que se las rifaron. Una burla delante de Él. Pero no fue eso lo que al Señor realmente le rompió su corazón en su totalidad. El dolor más grande que el Señor sintió fue el alejamiento de Dios. Ese momento, ese preciso momento que había que pagar, ese era el dolor terrible que nuestro Señor experimentó, el abandono de su Padre. Y es aquí, hermanos, donde cabe la pregunta. Alguien podría decir, ¿sabía Dios y sabía Jesucristo que esto iba a pasar? ¿Amén? ¿Acaso ellos no sabían lo que iba a suceder? ¿Se acuerda lo que le dijo Pedro? Señor, ten misericordia de ti, no permitas que esto pase. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Sí sabían que eso iba a pasar. Sabían que esto iba a pasar. Ahora, imagínese usted lo que costó, lo que dolió, lo que sufrió el Señor para que usted y yo pudiéramos tener esperanzas de salvación eterna. Amén. ¿Habrá alguien que le pueda decir gracias, Señor? Porque sabiendo lo que iba a pasar, no lo escatimaron. Esa es la palabra. No lo escatimaron. Sabían que en un momento iba a llegar esa ruptura. Todavía no lo experimentaba entre el Padre y el Hijo. Y sabían que iban a llegar ahí. Pero no lo escatimaron. Es como cuando usted dice, yo quiero ordenar esto y esto. Y le dicen, te va a salir caro. Usted dice, no me importa el precio. Mándamelo. Y cuando usted tiene que pagar, a usted le duele, como dicen por ahí, hasta el alma. El asunto es que el Señor no estaba pagando con cosas materiales. Estaba pagando con su propia separación entre Él y su Padre. Tal vez, hermanos, a muchos les cuesta entender el dolor de esta separación. Que yo ya he insistido muchas veces y le he recalcado muchas veces. Pero es que estoy tratando de que usted entienda, que usted haga conciencia de lo que realmente esto nos costó. Bueno, no nos costó, le costó al Señor. Lo que costó para que nosotros estuviésemos aquí. Muchos tal vez, como le dije, les puede costar entender lo que produjo esta angustia. Pero la verdad, hermanos, es que hay muchos hermanos, muchos cristianos que pasan días sin que casi no busquen la presencia del Señor.
Pueden pasar semanas que no están enfocados, no están en el hecho de buscar la comunión con Dios todos los días. Amén. Eso pasa. Tal vez muchos hacen una rápida oración en las mañanas cuando se levantan, otra en la noche antes de dormir. Y algunos, gracias Señor por estos alimentos, y ya está. Amén. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Amén. Y esto es lo que a muchas personas no es lo que ciertamente les preocupa. O sea, está bien pues, ¿verdad? No pasa nada. No hay relación con Dios hoy, mañana, pasado, hoy es domingo. Y aquí volvemos a venir hasta el miércoles. Yo no estoy diciendo que ustedes, estoy hablando aquí incluso hasta los hermanos que están escuchando, los amigos. Pero ¿cuánto van a ver entre mañana, lunes, martes e incluso el miércoles todo el día? Que no van a buscar la comunión con Dios. Que no se van a levantar y la primera cosa es decir, Señor, gracias porque me has dado la vida. Gracias porque aquí está mi esposa, porque aquí están mis hijos, porque mi casa está bien. Gracias porque los has cuidado, Señor. Yo clamo tu sangre sobre mí y yo no puedo salir de esta casa si tú no me bendices. Cuando usted viene manejando, usted mira la bondad del Señor, el amanecer, y le dice gracias porque nos han dado un día nuevo. Muchos no pudieron amanecer. ¿Qué sé yo? Entrar en esa comunión con el Señor. Amén. Hay muchos que nada más van a venir y le van a decir, tal vez en estos días, o van a estar preocupados por su sanidad. Señor, sáname, sáname. Dame trabajo. No hay dinero. Quiero tener tu bendición. Hay muchos que pueden ser así, ¿verdad? Incluso otros van a venir, Señor, ¿por qué no me provees? Espero en ti, tú has dicho que me vas a dar y no pasa nada. Amén. Y yo digo, ok, son preocupaciones normales. Pero esto es en base a recibir lo que queremos de Dios. Esto nada tiene que ver con una comunión genuina con Dios. Al Señor le tenemos que buscar sin interés a nada. A Él le tenemos que buscar porque reconocemos quién es Él. Amén. Y nosotros a veces no hacemos nada por tener una relación genuina, como ya les dije, con el Señor. Mire usted que el Señor Jesús siempre estaba en una comunión permanente con Dios. En otras palabras, Él no puede estar sin el Padre, ni el Padre podía estar sin Él. Amén. Por eso le dije, muchos no lo pueden entender, porque se pueden desconectar una semana, 3, 4, 5 días. Y normal, no pasa nada. Jesús se iba a desconectar de la presencia de Dios por unos minutos, tal vez un par de horas. Y el Señor no podía soportar esa idea de alejarse de Dios, ni siquiera ese tiempecito. Por eso le estoy diciendo que hay muchos que no podemos entender a veces esto. Y esto nos lleva a que nosotros entendamos lo que realmente es estar siempre en la presencia de Dios. Es que cuando te quitan ese privilegio, cuando se te aparta el Señor, cuando hay esa ruptura, eso debe dolerte más que cualquier otra cosa. Eso debe sentirlo más que cualquier preocupación, más que cualquier necesidad. El alejamiento de Dios es algo que nos mata. Porque no tenemos esperanza, porque no tenemos consuelo, porque no tenemos paz, porque no hay gozo en nuestros corazones. Si no está el Señor en nuestras vidas, no hay nada. Estamos a la disposición de este mundo. Satanás nos va a hacer como quiera si Dios no está con nosotros. Eso es lo que tenemos que entender.
Él quiere que vengamos a Él sin estar pidiendo nada a cambio. Todas las cosas van a venir porque hay una relación genuina con Dios. Hoy en día, con frecuencia, muchos hermanos se comportan como el rey Saúl, que se recordó de Dios solo unas horas antes de morir. Solo, en otras palabras, solo cuando realmente lo necesitó. Primera de Samuel, capítulo 28, dice aquí, 28:15. Me dice amén, por favor, si lo tiene. Primera de Samuel 28:15, no me pierdas salmos. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Dígame usted, si no hay muchos hermanos que caen en este error. A Dios no se le busca solo cuando se le necesita. Amén. Y estas personas que se acostumbran a vivir en este estilo de vida, no sienten el alejamiento de Dios. No sienten una ruptura en la comunión entre ellos y Dios. Da igual. Al fin y al cabo tengo todo, ahorita no me falta nada, pues da igual que no haya comunión con Dios. Pero cuando hace falta algo, entonces ahí viene el clamor. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? Está claro, pues. Para Saúl no había un interés de disfrutar una relación íntima con Dios. No era ese el interés de Saúl. El interés de Saúl era que Dios lo salvara, que Dios le hablara y le dijera qué tenía que hacer. Y eso es lo que muchos hermanos hacen hoy. Se acordó del Señor hasta que estaba realmente angustiado. Pero para nuestro Señor Jesús, el asunto no era así. Para Él era diferente. Amén. El gozo y la compañía que Él tenía con su Padre. Esa comunión, esa intimidad. En cada instante de la eternidad. Amén. Eso era algo infinito, eso es un deleite. Y ahora el Señor tenía que separarse de Él. Cristo Jesús es el único que conoce cara a cara al Padre. Imagínese usted. Me llama la atención lo que dijo el apóstol Pablo. Cosas que ojo jamás vio y que oído jamás escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Cristo Jesús obviamente ama al Padre. Entonces quiere decir que Él ya ha estado participando y gozando de esas cosas que jamás oído escuchó y que ojo no vio. Pero ahora de repente se tiene que desprender de todo esto. Amén. Ese es el dolor que a Cristo le causó. Ese es el dolor, la angustia que el Señor le estaba provocando aquella muerte en la cruz. Juan 1:18, si me lo puedes poner por ahí, por favor. A ver, si tengo un poquito más de tiempo. Bueno. En el libro de Juan 1:18. Nos dice aquí la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense lo que dice ahí. Desde la eternidad, el Padre y el Hijo han estado juntos. Y ahora esta relación se iba a romper, se había roto por completo. Eso, hermanos, es sentir el horror de la soledad. Eso es sentir el desamparo por alguna persona o por alguien que amamos. Es un dolor que no tiene nada que lo pueda sustituir. Amén. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesús sintió. ¿Por causa de quién o de qué? De nuestros pecados. Ahora, muchos podrán decir, ¿y por qué Dios se alejó? Déjenme decirle algo también aquí. Vamos a aclarar algo. Dios nunca se alejó del Señor. Él nunca se alejó. Se rompió la relación. Pero Dios jamás se alejó de su Hijo. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo estaba ahí en la cruz. Él mismo estaba en la cruz. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17 en adelante. A ver si lo encuentro rapidito aquí. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, eso es lo interesante, ¿proviene de quién? De Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor Jesús. Dice aquí el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba ahí. Cristo Jesús estaba sintiendo la ruptura de su comunión, pero Dios siempre estaba ahí, porque el Padre y el Hijo uno son. Dios estaba reconciliando al mundo, Dios estaba eligiéndonos a nosotros, y por eso es que al Señor le dolía, pero Dios dijo, yo amo a mis hijos, yo amo a estos que no tienen esperanza, y por eso te abandono. Aunque Él estaba ahí, pero el Señor con eso nos estaba dando a nosotros la reconciliación consigo mismo. Dios no le dio la espalda, ni mucho menos se alejó ni se fue. Simple y sencillamente fue que el Señor, en vez de tener tomada la mano de Cristo, lo soltó para tomarnos a nosotros. Ese es el ministerio de nuestra salvación y nuestra redención a través de Cristo Jesús. El Señor lo utilizó como un puente. Es por Cristo Jesús que nosotros venimos a Él. Pero Dios nunca se alejó. Note esto. Y si Dios nunca se alejó, usted se puede imaginar el dolor que había en Él. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús es el primogénito, el único Hijo amado de Dios. En otras palabras, Dios estaba mirando y lo estaba viviendo, como decimos por ahí, en carne propia. Y el Señor no podía meter su mano. Debía de permitir con aquel dolor y debía de estar mirando y viviéndolo que su Hijo amado muriera. Y Él no podía meterse entre medio. Tenía que dejarlo. Yo me imagino la angustia del padre viendo morir a su hijo sin que él no pueda hacer nada. No podía hacer nada para no romper con la perfección de aquella redención. Tenía que ser perfecto el sacrificio. Cristo Jesús lo tenía que hacer solo, sin la ayuda del poder de Dios. Por lo tanto, esto nos enseña que Dios vivió
en sí mismo el dolor. Él experimentó. Yo no sé, hermano, en este punto, yo no sé a quién le dolió más. ¿Me deja entender? Yo no sé, bueno, habrán personas, habrán padres de familia que no aman a sus hijos, pero yo no puedo hacerme la idea de estar viendo morir a mi hijo y yo estar tranquilo. Por eso le digo, hay veces que cuando usted mira a un ser amado sufriendo, y esto no es correcto hacerlo, pero usted dice a veces, yo quisiera ayudarle en su dolor, en su sufrimiento, en su angustia. Dice usted, ¿por qué a lo mejor lo siento yo en lugar de él? Usted quiere que esa persona descanse y usted cargar esa cruz por un momento. Ya le dije que no es correcto hacerlo. Eso no es correcto hacerlo, porque nuestra paz es Cristo Jesús ahora. Amén. Nosotros debemos de clamarle a Él para que Él venga y cargue con esa carga, valga la redundancia, no nosotros mismos, pero uno en una desesperación, en una angustia, eso es lo que quisiera. Amén. Ahora imagínese usted al Padre ahí mismo en la cruz con Cristo Jesús, viendo morir y Él no poder hacer nada. No es que no pudiera, sino que no debía hacer nada. Ese es el alejamiento, esa es la ruptura de la cual estoy hablando. En otras palabras, ahí nos damos cuenta perfectamente que Dios nos eligió a nosotros. Eso es lo que dice ahí 2 Corintios. Gloria a Cristo Jesús. No hay más palabras que darle gloria al Señor. Porque el Señor no renegó, Él no renunció. Él lo que menos quería era la separación entre Dios y Él, pero tuvieron que pasar por ahí. La cruz, hermanos, es la prueba del amor de Dios hacia nosotros. La cruz es la prueba que Dios oyó nuestro clamor. La cruz es la prueba que Dios se decidió a darnos la salvación que nosotros no merecíamos. En Éxodo 2:24, si todavía tengo tiempo aquí. Dice la palabra del Señor. Amén. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Fíjense bien que Dios estaba totalmente desconectado de su pueblo. Por su rebelión, por su conducta, por su pecado. Vaya usted al pensar y a decir lo que sea. Y por eso ellos cayeron en ese montón de años de esclavitud. Pero Dios siempre tiene misericordia. Dice que Él escuchó el gemir, el clamor. Amén. Por lo tanto, esto nos muestra que Dios desde allá, desde el mismo Éxodo, sabía lo que iba a suceder. Sabía que Cristo Jesús, y también Cristo Jesús sabía que iba a pasar por ahí. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días, desde la antigüedad. Dios siempre ha estado ahí,
Él siempre ha escuchado el clamor de sus hijos. Nuestro Dios, hermanos, realmente es un Dios justo, es un Dios que escucha el clamor. Nosotros necesitamos entender y aprender que a Él, cuando le clamamos, el Señor siempre está ahí. Él mismo en su palabra nos invita a que clamemos a Él y Él va a escuchar nuestro clamor. Amén. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículos 4 y 5. Nosotros vemos aquí la conversión de Saulo, pero note usted que cuando el Señor se le presenta a Saulo, dice el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús estaba mirando, ahora lo vemos después de las cosas que Dios había hecho con su pueblo. Ahora vemos ya a la iglesia en plena persecución. Jesús también escucha nuestro clamor. La palabra de Dios dice que Él es nuestro juez. Él es el que pelea por nosotros. Él escucha nuestro clamor y Él es nuestro ayudador. Cuando Saulo no se convertía y andaba persiguiendo a la iglesia, el Señor lo tiene que encarar. Y le dice, ya basta de perseguir a mi iglesia. Y cuando Saulo le pregunta, cuando él se le aparece a Saulo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Note que Cristo Jesús se identifica con nosotros. Cuando alguien le persigue a usted, es como que le estén persiguiendo a Él. Y el Señor se va a defender. La palabra de Dios dice que Él es el Todopoderoso. Él es aleluya. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Y antes y después de Él no existe nada. Por lo tanto, cuando alguien lo mira mal a usted, cuando alguien le trata mal a usted, cuando alguien le persigue, cuando alguien lo ultraja, cuando alguien a usted le ve con desprecio, también se lo están haciendo a Él. Y Él dice, ¿por qué me haces eso a mí? Cuando tú se lo haces a uno de mis hijos, es como que me lo hagas a mí. Ese es el amor que Cristo Jesús y Dios el Padre tienen para con nosotros. Dios nos demuestra que nos ama. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerle a Él, confiarle a Él. Papá, yo aquí voy. Si alguien me trata mal, acuérdate que es a ti que te tratan mal. Y Él dice que pelea nuestra batalla. Él está a nuestro favor. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Él es nuestro defensor. No es el abogado de la esquina que se va a vender. No es su vecino, que solo porque está fuerte y todo eso lo va a defender a usted. Es el Todopoderoso que está de nuestro lado. Por lo tanto, no temas. No temas. El Señor está contigo. Amén. Tenemos que aprender a depender del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ya no sé ni dónde ando yo. Tenemos que entrar en ese clamor. Tenemos que gemir delante del Señor. ¿Para qué? Para que venga su protección. El pueblo de Israel entró en ese clamor, en ese gemir. Y Dios dice que los escuchó. De 400 años. Los sacó de esa esclavitud. Porque unos cuantos se pusieron de acuerdo y siempre creyeron en Él. Así que usted también crea. Mire, el mismo Señor nos pide, clama a mí y yo te voy a responder, te responderé. Si usted no le clama, el Señor dice, no, pues no necesita ayuda. Tenemos que clamar al Señor. Amén. Salmo 22:3. 22:3.
Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Nos muestra el amor de Cristo Jesús hacia su Padre. Es que esto nos enseña, hermanos, que el sufrimiento pone a prueba nuestra fe. Amén. ¿Quién puede estar en la situación de Cristo y poderle decir, pero tú eres santo? Amén. Eso es paciencia, eso es tener fe, eso es creer. Que aunque sientas que el Señor te ha abandonado, amén, tener esa convicción que es solo un sentir, pero realmente no es cierto. Él está ahí. Sí. Hay veces que dicen, ay, el Señor no me escucha, ay, el Señor no me quiere, ay, el Señor ya no me habla más, ay, y empiezan con un, ok, está perfecto que usted entre en pánico por eso. Pero tenga fe y crea que Él ha dicho que Él está con nosotros todos los días. Y Él no miente. El hecho que usted no lo sienta no quiere decir que Él no está ahí. El hecho que usted no experimente algo nuevo con el Señor no quiere decir que Él se ha escondido de usted. Amén. Él está todos los días con nosotros. ¿Sabe por qué a veces usted no lo siente? Porque Dios quiere que usted experimente cosas nuevas. El Señor no quiere que nos quedemos siempre tomando lechita como los bebés. Amén. Cuando Él le quiere dar un buen trozo de carne, es que usted siente la diferencia. Usted dice, ay, no te siento igual. Claro que no. Tiene que crecer. Entonces es momento, es tiempo de entrar y buscar al Señor de una manera diferente. Entonces es tiempo de gemir con más fuerzas. Entonces es tiempo de clamar al Señor de otra manera. Ya el Señor dice, ya, ok, de esa manera ya estuvo. Vamos a continuar. Vamos a crecer un poquito más. Porque Dios no quiere que nos quedemos aquí. Él quiere que nosotros podamos tocar el cielo con nuestra alabanza y nuestra adoración. Él quiere que nosotros lleguemos hasta el mismo trono de gloria cuando nosotros alabamos al Rey. Él quiere que nosotros le veamos tal y como Él es. Él no quiere que nos lo imaginemos. Él no quiere que nos los cuenten. Él quiere que nosotros aprendamos a mirarle a Él en espíritu cara a cara y decir, este es mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te exalto, yo te adoro, porque te puedo mirar. Yo puedo ver tu gloria en mi vida. Y entonces usted está aumentando su fe. Usted está aumentando su nivel. Dios lo va a soltar un poquito para que usted crezca. Tenemos que aprender a hacerlo. Cristo Jesús dice, yo sé, Señor, que lo que estoy sintiendo es terrible, pero tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel. No te has ido, tú estás ahí. Tú eres santo. No hay una queja, no hay un reclamo de parte del Señor. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Qué difícil, hermanos, es seguir confiando en el Señor cuando estamos afligidos y Él no responde. Difícil. Amén. Pero con esta actitud que nosotros vemos aquí de parte del Señor, nosotros vemos que Dios es digno de nuestra confianza. El Señor nos está demostrando que a Dios se le debe creer, que en Él se debe tener confianza. Gloria a Dios. Su palabra dice que Él experimentó todo lo que el ser humano siente. Y Cristo Jesús, vaya que sí lo vivió. El versículo 5, ¿qué dice? Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Solo nos basta a nosotros, hermanos, con ver lo que Dios hizo en los tiempos pasados con su pueblo.
Amén. Vean lo que hicieron estos grandes hombres de la fe. Clamaron. ¿Y qué pasó? Él no los avergonzó. El Señor siempre estuvo ahí. ¿Sí? Todos confiaron en su salvación y el Señor nunca los dejó. Nunca los dejó, ni mucho menos ellos quedaron avergonzados. Amén. Así que, hermanos, como a Cristo mismo, Dios tampoco dejó en vergüenza o avergonzado en su resurrección. Nosotros sabemos que 2-3 días después, el Señor con gran poder y gloria se levantó. Y este no fue otro más que el poder del Dios de nuestra salvación. Él lo levantó. Cristo Jesús sintió el abandono, sintió la ruptura entre esa comunión. Pero dice, pero yo sé que tú eres un Dios que contesta, tú eres un Dios que responde. Yo sé que tú eres un Dios que siempre va a estar ahí. Yo clamo a ti y yo sé que tú me vas a levantar. De la misma manera que dijo Job, porque yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me va a levantar. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios tampoco nos va a dejar avergonzados a nosotros? Amén. ¿Por qué razón? Porque confiamos siempre en Él. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Sea su nombre exaltado y bendito por los siglos de los siglos. En esta tarde, hermanos, hemos hablado ya suficiente de lo que el Señor es capaz de hacer, de lo que el Señor hizo a través de Cristo Jesús y de lo que Cristo Jesús también hizo por y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dirán, yo quiero recibir, yo quiero tener esa esperanza, yo quiero tener ese regalo de salvación? ¿Cuántos pueden decir, yo quiero reconciliarme con el Señor hoy y quiero una vez más entrar en esa comunión con Dios? He tenido una ruptura con el Señor, pero ahora yo quiero reencontrarme con Él y volver a vivir esos días preciosos que desde antes ya hemos tenido con nuestro Señor. Si hay alguien que diga, yo quiero reconciliarme con el Señor o quiero recibir a Cristo, bienvenido sea. Amén. Si no, el llamado también es para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Si siente que tiene que hacerlo, busca una iglesia, busca un pastor y busca 2 testigos. Y no lo hagas en tu cama, no lo hagas en tu cuarto solo. Tienes que tener testigos, porque de esa manera, en el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús, nosotros vamos a tener testigos y el Señor nos va a juzgar. Amén. Así que, bueno, no a nosotros, perdón, a los de la segunda resurrección. Por lo tanto, si nosotros nos levantamos con Cristo, debemos tener un testigo. No se avergüence de Cristo para que el Señor tampoco se avergüence de usted. Amén. Bueno, si no hay nadie, vamos a orar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que todo sea para la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Que nosotros, Señor, nos deleitamos en ti, aprendiendo, Señor. Nos gozamos, Señor, al poder entender tu mensaje, al entender tu salvación. Gracias te damos, Señor, porque tú nos elegiste a nosotros en ese momento tan crucial en la cruz. Gracias, Cristo Jesús, porque tú supiste, Señor, pagar con tu propia vida y sin ayuda del Padre todo el precio que tú ibas a dar por nosotros. Gracias, Señor, porque no te quejaste, no renegaste, no renunciaste, Señor, a hacerlo. Tú no tenías por qué hacerlo, Señor, porque tú eres santo y eres perfecto. No tenías nada que pagar,
por ti mismo. Pero te despreciaste a ti mismo, Señor, por amor a nosotros. Por tu amor, Señor, nosotros hemos sido salvados. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Fue porque tú, Señor, tuviste para bien salvarnos, para glorificar al Padre, Señor, en estos tiempos. Bendícenos, Señor, siempre con tu amor. Que podamos reconocer, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Para mí eso es justo, Señor. Que entendamos toda esa obra que tú hiciste en la cruz. Pasar por ese dolor inmenso, Señor. Y que nuestro Padre también sufriera juntamente contigo. Eso, Señor, es algo para tomarlo en cuenta. Es un precio que ningún dinero del mundo puede pagar, sino que solo tú, Señor, y por eso viniste a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos y exaltamos tu nombre, porque tú fuiste fiel, Señor. Bendito seas para siempre, en el nombre de Jesús.